Israel has become a world superpower together with a friendly state, the United States. We are 우와, 가. The timing of it makes me sort of believe that at times anyway. Algo está ocurriendo en este mundo que millones de personas alrededor del planeta no pueden ignorar, sin importar cuánto lo intenten. El cielo sobre Jerusalén cambió de color. Las nubes sobre los lugares más sagrados del mundo dejaron de moverse y comenzaron a congregarse en formaciones extrañas, como si el propio firmamento estuviera preparando el escenario para algo que ningún ser humano podría detener. Lo que estamos presenciando no es simplemente el resultado del conflicto humano o la casualidad geopolítica. Para muchos que han seguido estos eventos desde el primer momento, lo que se desarrolla frente a nuestros ojos es exactamente el diseño de Dios descrito en el libro del Apocalipsis, las páginas que han sido leídas, estudiadas y temidas durante 2000 años de historia humana. Tal vez la inteligencia artificial sea el anticristo, o tal vez la guerra que ahora ruge en el Medio Oriente sea el cumplimiento de profecías escritas hace milenios. Estaba destinado a suceder y no había nada que nadie pudiera hacer al respecto. Se podría lamentar haber sido parte de todo esto, pero el plan de Dios seguirá siendo el plan de Dios, sin importar lo que los seres humanos decidan o deseen. Mientras observas los cohetes caer sobre Jerusalén, sobre algunos de los lugares más sagrados de la cristiandad, del Islam y del judaísmo, te apodera de ti esa sensación profunda y escalofriante de que no puedes detener lo que viene. Y lo que viene es el Apocalipsis mismo. Desde las murallas de Jerusalén puedes verlo con tus propios ojos. El régimen iraní lanzó misiles directamente hacia la ciudad, un lugar sagrado para miles de millones de creyentes en todo el mundo. Todo esto ocurrió durante el Ramadán. Los misiles cruzaron sobre el Muro de los Lamentos, sobre la Cúpula de la Roca, y pasaron cerca de la Iglesia del Santo Sepulcro, algunos de los lugares más sagrados de toda la historia, desde los tiempos más antiguos hasta el día de hoy. Tal vez eso te hace preguntarte por qué siempre es Jerusalén, por qué el mundo sigue regresando a esta única ciudad, generación tras generación, siglo tras siglo, sin pausa, porque las tres grandes religiones del mundo, el judaísmo, el cristianismo y el islam, están conectadas exactamente a este lugar, sus lugares más sagrados, todos concentrados dentro de estas murallas que han resistido siglos de guerra, conquista y devoción ininterrumpida. Las imágenes del momento muestran zonas de impacto dispersadas por toda Jerusalén, o puedes ver la iglesia a lo lejos, mientras los misiles impactan y explotan en las cercanías. Uno de los ataques reportados ese día aterrizó cerca de la Cúpula de la Roca, y de nuevo surge la pregunta que muchos se atreven apenas a formular en voz alta. ¿Dónde está la indignación? Porque si un misil impactara directamente la Cúpula de la Roca, ya sea de forma intencional o por cualquier otra razón, las consecuencias serían inmediatas y devastadoras a una escala que el mundo moderno nunca ha visto. Funcionarios ya habían confirmado que los misiles apuntaban hacia Jerusalén, lo que generó serias preocupaciones sobre la seguridad de los fieles. Como resultado, las oraciones en ciertos lugares sagrados fueron temporalmente suspendidas. Piensa en eso por un momento. En una ciudad construida alrededor de la fe, donde la oración ha resonado sin pausa durante miles de años, la oración misma fue detenida por el sonido de las sirenas de guerra. La Iglesia del Santo Sepulcro, considerada por muchos como el lugar más sagrado del cristianismo en todo el planeta, estaba dentro del radio de alcance de estos ataques. El lugar más sagrado del cristianismo, la mezquita sagrada del Islam, y la ubicación más importante del judaísmo, quedaron todos dentro de la misma línea de fuego en ese momento aterrador e histórico. Según la tradición, la Iglesia del Santo Sepulcro contiene tanto el Gólgota, donde Jesús fue crucificado, como la tumba donde fue enterrado, y donde los creyentes dicen que resucitó. Estos no son simples puntos de referencia en un mapa turístico, son el corazón mismo de la fe de miles de millones de personas alrededor del mundo. Los lugares que han sostenido la esperanza de generaciones enteras durante siglos. Y sin embargo, así es como lucen los tiempos del fin.
no como algo distante y abstracto, sino como imágenes que aparecen en tiempo real en nuestras pantallas. Suscríbete y activa la campana, porque lo que está comenzando todos deberían entenderlo. Los informes indican que esta ya era otra oleada de lanzamientos de misiles. La pregunta se vuelve imposible de evitar. ¿Podría uno de estos ataques destruir realmente un lugar como la Cúpula de la Roca? La respuesta es que sí, podría hacerlo. Ya sea por impacto directo o por cualquier otro medio, la posibilidad es completamente real y no se puede desestimar. Los misiles están aterrizando cerca de estos lugares sagrados, y si algo le ocurriera al monte del templo, pues no habría forma de reemplazar lo que ya existe allí, lo que significaría que se vería la necesidad de construir el tercer templo. Eso no está escrito en las escrituras como si fuera un mandato explícito e inmediato, pero sería el escenario más probable que se desarrollaría a continuación. Y esa posibilidad es lo que tiene a tantos observadores mirando Jerusalén con una inquietud que va creciendo con cada noticia que llega. Netanyahu describió ese momento como histórico. Israel se había convertido en una superpotencia mundial, de pie junto a los Estados Unidos. Lo que hace este momento aún más llamativo es que días antes ya habían comenzado a circular rumores, afirmaciones perturbadoras de que ya no estaba vivo, y entonces de repente habló, vivo, presente, entregando un mensaje en uno de los momentos más críticos de la historia moderna de Israel. Antes de todo eso, había sugerido que el pueblo judío llegaría eventualmente a lo que describió como la era mesiánica, aunque enfatizó que ese momento no llegaría de inmediato. Luego hizo hincapié en la fortaleza, la resiliencia y la unidad, llamando a todo ello un gran logro frente a las amenazas crecientes que rodean a la nación por todos lados. Esas palabras se propagaron rápidamente por internet y encendieron un intenso debate en todos los rincones del mundo. Algunos vieron en ellas una declaración de confianza militar, una nación afirmando su posición en el escenario mundial a través del poder y la alianza estratégica. Otros escucharon algo mucho más profundo en esas palabras cargadas. Algunos creyeron que la traducción podía haber exagerado el significado real de lo que dijo. Una nota de la comunidad sugirió posteriormente que Netanyahu pudo haber estado refiriéndose de manera más amplia a la era mesiánica, un periodo de paz y realización en la tradición judía, más que a la llegada literal del Mesías como figura religiosa. Porque cuando un líder desaparece de repente y luego describe un momento como histórico, cuando habla de transformación, poder y alineación con una fuerza global, eso plantea un tipo diferente de pregunta que va más allá de la política ordinaria. Para muchos que observan los eventos que se van desarrollando, el momento preciso es lo que más llama la atención entre todos los factores posibles. Un conflicto global en aumento, misiles sobre Jerusalén, presagios en el cielo. Y ahora, una declaración de poder vinculada directamente a una de las naciones más influyentes de la Tierra. Israel, los Estados Unidos, Irán y múltiples naciones están directamente involucrados. Lo que comenzó como tensión se está convirtiendo en conflicto abierto a plena luz del día. Y cuando las grandes potencias mundiales se alinean en la misma región, la historia ha demostrado que rara vez se mantiene contenido dentro de las fronteras donde originalmente comenzó. Entonces estaban los cuervos. El cielo sobre Jerusalén se llenó de bandadas de pájaros negros, cuervos moviéndose en oleadas gruesas e inquietas, proyectando sombras cambiantes sobre la ciudad antigua mientras la gente miraba desde abajo, con una mezcla de asombro y pavor que era difícil de describir con palabras. Los testigos describieron olas de alas oscuras cruzando el horizonte en números que se sentían imposibles de ignorar, cubriendo el cielo sobre los sitios más sagrados de la humanidad. El sonido era constante, inquieto, casi opresivo en su persistencia sobre la ciudad. Algunos señalaron factores ambientales como posibles explicaciones racionales, cambios climáticos, patrones de migración alterados o perturbaciones en las regiones cercanas. Pero otros miraron más allá de esas explicaciones, sintiendo en ese vuelo oscuro algo que las ciencias naturales no podían descifrar. Y no eran solo los pájaros lo que perturbaba a la gente. En toda la región, sonidos misteriosos sacudieron a las comunidades y dejaron a las autoridades completamente sin respuestas. Desde Gush Dan hasta Tel Aviv, o desde Petah Tikva hasta localidades que se encontraban a 50 kilómetros del punto de origen,
La gente reportó retumbos profundos y vibraciones intensas que sacudieron edificios y ventanas, como si algo inmenso estuviera moviéndose debajo de ellos. Los intentos combinados de la policía y las Fuerzas Armadas no lograron ofrecer ninguna explicación definitiva para estos fenómenos. Lo que más llamó la atención fue la novedad y peculiaridad de estos sonidos, que generaron una atmósfera de intriga y miedo genuino entre la población. Para muchos, estos ecos extraños tenían una inquietante similitud con algo que nunca antes se había escuchado, algo que pertenecía más a las páginas de la profecía que al mundo físico conocido. Estos no son simplemente monumentos religiosos, son los lugares donde la fe de la humanidad ha estado anclada durante milenios, y verlos amenazados de esta manera despierta algo profundo en el alma de quienes comprenden su significado. La pregunta que nadie puede dejar de hacerse, la que flota en el aire junto con el humo de los misiles, es si todo esto forma parte de algo mucho más grande que cualquier conflicto político o militar. Si lo que estamos viendo en Jerusalén en este momento es simplemente geopolítica del siglo XXI, o si es el comienzo del fin, tal como fue escrito hace 2000 años. En días recientes, un espectáculo extraordinario se ha desplegado en Israel, trayendo una mezcla de miedo y consuelo a creyentes de todo el mundo. Imagínate en los sagrados recintos del Muro de los Lamentos, donde las oraciones resuenan a través de los corredores del tiempo, se entrelazando la fe con el tejido de la historia. En ese espacio sagrado, en esa serie perpleja de poderosos sonidos que reverberaron por el centro de Israel, muchas personas quedaron completamente desconcertadas. Los esfuerzos combinados del ejército y las fuerzas del orden resultaron infructuosos para desentrañar el misterio detrás de esos retumbos. Las plataformas de redes sociales se llenaron de informes de áreas como Gush Dan, Tel Aviv y Petah Tikva, describiendo retumbos atronadores y vibraciones intensas que se sentían hasta en los huesos. Asombrosamente, esos sonidos enigmáticos viajaron tan lejos como Julis, una localidad situada a 50 kilómetros del punto de origen. A pesar de las exhaustivas investigaciones, tanto la policía de Israel como las Fuerzas Armadas no encontraron ninguna explicación definitiva para estas perturbadoras resonancias. Lo que realmente distingue a estos sonidos es su novedad y peculiaridad, que han generado una atmósfera de intriga genuina entre la población. Para muchos, estos ecos inquietantes tienen una semejanza perturbadora con gemidos ominosos y reverberaciones metálicas semejantes a instrumentos musicales. Algunos incluso afirman discernir voces indistintas entremezcladas con estos sonidos peculiares, como si la voz del cielo estuviera tratando de comunicar algo que los seres humanos aún no son capaces de descifrar. ¿Podrían estas anomalías auditivas significar algo de profunda trascendencia? No solo en Jerusalén, sino en todo el mundo. Este sonido misterioso se escucha cada vez más claro, resonando incluso bajo los cielos esmeralda de muchos países. Las personas que pasan cerca sienten un temblor cuando escuchan ese sonido, como si fuera una profecía de destrucción, que viaja desde América hasta Canadá y Australia, cruzando océanos sin detenerse. Más allá de ser inexplicables y despertar la curiosidad en la comunidad científica, estos sonidos extraños han dejado huellas indelebles de miedo en las personas que luchan por comprender su significado y sus posibles implicaciones. Estas extrañas emanaciones sonoras reportadas en todo el mundo no podrían dejar de despertar preguntas sobre su significado y sobre si podrían ser una señal del cielo. Imagina escuchar un sonido tan inesperado y perturbador. ¿Qué pensarías? Para algunos, es un sonido como ningún otro escuchado antes, o un llanto inquietante y sobrenatural que atraviesa la oscuridad. Son estas las señales del cumplimiento de la profecía bíblica concerniente al fin de la era, o simplemente fenómenos naturales que la ciencia aún no ha catalogado correctamente. Pero las tribulaciones no se detienen ahí. Sobre Jerusalén, el cielo, normalmente claro y tranquilo, ahora está lleno de bandadas de pájaros negros, cuervos que circulan sin fin, reuniéndose en números que resultan imposibles de ignorar. No es un momento pasajero. Los testigos describen oleadas de alas oscuras moviéndose por el horizonte de la ciudad, proyectando sombras cambiantes sobre la ciudad antigua. El sonido solo, constante e inquieto, ha llamado la atención de todos los que están abajo mirando ese cielo que parece haber perdido la paz.
Algunos señalan factores ambientales, cambios climáticos, patrones de migración o interrupciones en regiones cercanas, pero otros miran más allá de esas explicaciones racionales. Todo esto está ocurriendo al mismo tiempo que las tensiones en todo el Medio Oriente continúan aumentando. La inestabilidad en regiones como Siria e Irak continúa irradiándose hacia el exterior, trayendo presión, desplazamiento y la amenaza constante de una escalada que parece no tener techo. A medida que estas presiones se acumulan, los efectos no permanecen contenidos. Se mueven a través de fronteras, a través de poblaciones enteras. En tiempos como estos, incluso los fenómenos naturales comienzan a sentirse conectados entre sí, como si todo formara parte de un mismo tejido que se va revelando poco a poco. Lo que estamos viendo puede tener explicaciones individuales, pero la sincronización y la convergencia de eventos es lo que hace tan difícil ignorarlos en conjunto. Ahora Israel mismo se ha convertido en el centro de estos extraños eventos, y una ciudad se destaca más que todas las demás. Un lugar con una atmósfera que se siente diferente, más pesada, casi como si atrajera estos momentos hacia sí. Esa ciudad es Jerusalén. Jerusalén es el corazón de Israel. Siempre ha ocupado un lugar único en la historia de la humanidad. En la Biblia, a menudo se describe no como una fortaleza, sino como algo vulnerable, vigilado y constantemente disputado por los poderes del mundo. A pesar de sus fuertes murallas y su posición estratégica en los tiempos antiguos, esta ciudad rara vez ha conocido la paz verdadera, porque Jerusalén no es solo tierra, es un símbolo. Y ese símbolo siempre ha atraído la atención de imperios, de ejércitos, de naciones, todos tratando de reclamar el control sobre ella. Entonces, ¿qué hace que Jerusalén sea diferente? ¿Por qué esta única ciudad continúa atrayendo al mundo hacia ella una y otra vez a través de las generaciones? ¿Por qué los conflictos siguen regresando al mismo lugar, como si la historia misma se estuviera repitiendo con una precisión que desafía la casualidad? ¿Y qué sucedió exactamente cerca del Muro de los Lamentos, bajo un cielo que tantas personas atestiguaron al mismo tiempo? La respuesta puede residir en algo más profundo que la estrategia militar o los recursos naturales. Cuando el rey David tomó Jerusalén y construyó el templo, se vio como el cumplimiento de una promesa divina, un lugar donde la presencia de Dios habitaría entre su pueblo. Durante siglos, los creyentes viajaron desde todos los continentes para llegar a esta ciudad. Con el tiempo, guerras enteras como las cruzadas fueron combatidas por ella, dejando un rastro de sangre y devoción que aún resuena en la conciencia humana. Para los musulmanes, Jerusalén, conocida como Al-Quds, tiene un profundo significado espiritual. Fue la primera dirección de oración y sigue siendo la tercera ciudad más sagrada en el Islam. Durante más de 1300 años estuvo bajo dominio musulmán, hasta que el control cambió en 1917, cuando las fuerzas británicas tomaron la ciudad del Imperio Otomano. 3 religiones, 3 historias entrelazadas, todas conectadas a un solo lugar. Y es por eso que Jerusalén es diferente. Porque cuando algo sucede aquí, no permanece local, y se expande como las ondas que forma una piedra al caer en un lago tranquilo, llegando a cada rincón del mundo donde hay personas que creen. Al principio no parecía inusual. Unas pocas gotas de lluvia cayeron suavemente sobre Jerusalén, apenas suficientes para llamar la atención. Las personas en la plaza continuaron caminando. Algunas se detuvieron solo un momento para mirar al cielo. La lluvia, al fin y al cabo, no es inaudita en este lugar. Pero esta no era lluvia normal. En cuestión de minutos, el cielo comenzó a cambiar. Nubes oscuras se congregaron más rápido de lo esperado, formando capas espesas sobre la ciudad antigua. La luz se desvaneció. El aire se volvió más pesado. Lo que comenzó como un suave llovizna rápidamente se convirtió en un aguacero constante, y luego en algo mucho más intenso y violento. La lluvia no se detuvo. Siguió viniendo, más fuerte, más pesada, más persistente de lo que nadie había anticipado. El agua comenzó a extenderse por el suelo de piedra, reflejando las luces de la ciudad en patrones cambiantes que parecían danzar. La atmósfera cambió, las conversaciones se volvieron más silenciosas. Las personas empezaron a observar en lugar de moverse, y luego escaló sin previo aviso. Sin advertencia alguna, la tormenta desató algo mucho más violento que la lluvia. Grandes trozos de granizo comenzaron a caer desde el cielo.
golpeando tejados, calles y vehículos con una fuerza explosiva que resonaba por toda la ciudad. El sonido se propagó por toda la ciudad, hielo golpeando piedra, metal y vidrio, una y otra vez sin pausa. Algunas personas corrieron a buscar refugio, otras se quedaron paralizadas, o mirando el cielo como si trataran de entender lo que estaban presenciando con sus propios ojos. Lo que hacía que todo fuera aún más perturbador no era solo la tormenta en sí misma, era el momento en que ocurría. En ese preciso instante, las tensiones en toda la región se estaban intensificando, con el conflicto construyéndose en segundo plano como una amenaza permanente. Mientras el cielo sobre Jerusalén soltaba esta repentina tormenta agresiva, en algunas grabaciones, los rastros de humo de misiles lejanos todavía podían verse cortando las nubes mientras el granizo continuaba cayendo. Dos realidades, guerra y clima, colisionando en el mismo encuadre, compartiendo el mismo cielo al mismo tiempo. Algunos lo llamaron coincidencia, otros no estaban tan seguros, porque momentos como este no se sienten simplemente como fenómenos meteorológicos, se sienten como una interrupción de algo que normalmente damos por sentado. Y a medida que la tormenta siguió golpeando la ciudad, una pregunta comenzó a tomar forma silenciosamente en las mentes de quienes observaban. ¿Era simplemente un evento natural raro, ocurriendo en un momento desafortunado, o era una señal de que algo más grande estaba comenzando a desarrollarse en el horizonte de la historia humana? Después de que pasó la tormenta, muchos creyeron que el momento había terminado. El cielo comenzó a despejarse, la lluvia aminoró, el ruido se desvaneció, Jerusalén pareció regresar a su ritmo familiar, como si nada inusual hubiera ocurrido. Pero debajo de la superficie, algo más estaba desarrollándose silenciosamente. No comenzó con un evento dramático, sin gran explosión, sin colapso repentino, solo pequeñas señales, fáciles de pasar por alto al principio. Grietas en forma de cabello apareciendo a lo largo de las laderas del Monte de los Olivos. Cambios sutiles en el suelo que solo algunos observaron. Ingenieros y observadores comenzaron a informar de ligeros movimientos en ciertas áreas. Nada catastrófico, nada urgente, pero suficiente para plantear preguntas, porque esto no era cualquier lugar en el planeta. Era uno de los lugares histórica y espiritualmente más significativos de la Tierra, y se asienta directamente sobre una importante falla tectónica. Científicamente, la explicación es clara. La tierra debajo de Jerusalén es parte de un masivo sistema tectónico que se extiende por toda la región. La presión se acumula lentamente con el tiempo. Eventualmente, tiene que liberarse. Así es como comienzan los terremotos. Pero lo que hace que este momento sea diferente no es la ciencia, es el momento en que sucede, porque estos cambios sutiles no están ocurriendo de forma aislada, están apareciendo junto a todo lo demás. El cielo cambiando, las tormentas intensificándose, la tensión aumentando en toda la región. Individualmente, cada evento puede explicarse. Juntos empiezan a contar una historia diferente, un patrón donde la estabilidad está siendo despojada lentamente, desde arriba y ahora también desde abajo. Algunos informes incluso sugieren que áreas cerca de la puerta oriental muestran signos de inestabilidad, como si la tierra misma estuviera bajo una presión silenciosa, esperando algo. Y la historia lo ha demostrado antes, mucho antes de los instrumentos modernos. Los terremotos en esta región eran lo suficientemente poderosos como para remodelar ciudades enteras. Los cimientos se agrietaban, las murallas se derrumbaban, la tierra misma se movía sin advertencia previa. Si sucedió antes, puede suceder de nuevo. Pero esta vez, la gente observa más de cerca, porque la pregunta ya no es solo si el suelo puede moverse, es ¿por qué ahora? ¿Por qué en un momento en que todo lo demás ya se siente inestable, la tierra debajo de uno de los lugares más importantes del mundo está comenzando a moverse también? Al principio, nada parecía diferente en la superficie. Las calles de Jerusalén seguían llenas de gente. Las personas caminaban los mismos caminos de siempre. La piedra debajo de sus pies se sentía sólida, inalterada, confiable. Pero esa sensación de estabilidad puede ser engañosa. A veces el colapso no comienza en la superficie, comienza por debajo de todo, invisible hasta que ya no puede contenerse más. Los informes comenzaron a surgir silenciosamente, pequeñas secciones de terreno en
y alrededor de la región que mostraban signos de debilidad. Depresiones sutiles formándose donde el suelo había perdido lentamente su fuerza. Áreas donde la tierra ya no aguantaba el mismo peso que antes. Luego, sin advertencia, sucedió. El suelo cedió. No en todas partes, no todo a la vez, sino en puntos específicos. Colapsos repentinos e inesperados que tomaron a la gente por sorpresa. Lo que antes se sentía sólido, de repente no lo era. La superficie se rompió, revelando espacio vacío debajo. Hundimientos. No llegaron con anuncios ruidosos, sin señal clara antes de aparecer, y solo un momento en que todo parecía normal, y al siguiente el suelo había desaparecido. Lo que hace que eventos como este sean perturbadores no es solo el daño que causan, es el silencio antes de que suceda, porque durante años el agua puede erosionar lentamente las capas debajo de la superficie. La roca se disuelve, se forman cavidades, el soporte desaparece, todo oculto a la vista hasta que la estructura encima ya no puede sostenerse, y luego colapsa. Los científicos lo explican como erosión natural, un proceso geológico que siempre ha existido. Pero la pregunta no es solo qué está ocurriendo, sino cuándo. Porque esto no está sucediendo de forma aislada, está sucediendo después de que el cielo se tornó violento, después de que el suelo comenzó a moverse. Mientras la tensión sigue aumentando en toda la región, cada evento por sí solo resulta explicable. Juntos cuentan una historia diferente, un patrón donde la estabilidad está siendo despojada lentamente, desde arriba y ahora desde abajo, y tal vez eso es lo que hace que este presagio sea diferente. No ruge como una tormenta, no sacude como un terremoto, simplemente revela algo en lo que la gente rara vez piensa. El suelo en el que más confías puede no ser tan sólido como parece. Y si el cimiento mismo puede desaparecer sin advertencia, ¿qué más podría estar más cerca del colapso de lo que nadie se da cuenta? Para entonces, muchos creían que todo había terminado. La tormenta había pasado, el suelo se había movido. La ciudad pareció volver a asentarse en su antiguo ritmo, pero Jerusalén no había terminado aún. Esa noche, el cielo volvió a cambiar. Al principio, solo fue un parpadeo, o un breve destello de luz detrás de las nubes espesas. Fácil de ignorar, fácil de desestimar. Pero luego sucedió de nuevo, más brillante esta vez, extendiéndose por el cielo sobre la ciudad vieja. Y luego llegó el sonido. El trueno rodó sobre Jerusalén, profundo y distante, resonando a través de las estrechas calles y sobre las piedras antiguas. Las personas aflojaron el paso. Algunas se detuvieron por completo. Otras levantaron los ojos, mirando cómo el cielo comenzaba a pulsar con luz. Rayos, pero no parecían los de una tormenta normal. Los destellos venían en patrones irregulares, a veces rápidos, a veces retardados, iluminando el horizonte por solo un segundo antes de que todo volviera a la oscuridad. Cada estallido revelaba la misma escena. Las murallas, los tejados, los sitios sagrados, o todos congelados debajo de algo vasto e impredecible. Sin pánico, solo silencio, una quieta conciencia extendiéndose por la multitud. Porque para ese momento, no se trataba solo de lo que la gente estaba viendo, se trataba de lo que ya había sucedido antes. Primero el cielo se llenó de movimiento, luego la tormenta golpeó con fuerza, luego el suelo comenzó a moverse e incluso a colapsar. Y ahora el cielo regresó, no con lluvia, sino con luz, como si enviara una señal final que todos debían presenciar. Algunos lo grabaron, otros simplemente miraron. Los destellos se reflejaron en la piedra mojada, convirtiendo la ciudad en un espejo cambiante de sombra y brillo. Por un momento, el tiempo se sintió más lento, como si todo estuviera conteniendo el aliento. Y luego se desvaneció. El trueno se suavizó. La luz desapareció. El cielo volvió a oscurecerse. Nada dramático siguió. Sin explicación clara, solo una sensación persistente, porque cada uno de estos eventos por sí solo podría explicarse. Juntos forman algo mucho más difícil de ignorar, una secuencia, un patrón, y eso lleva a la pregunta que nadie puede responder fácilmente. ¿Son estos simplemente eventos naturales raros que ocurren demasiado cerca unos de otros en el tiempo? ¿O estamos presenciando el comienzo de algo mucho más grande que se va desplegando? Después de todo lo que ya había ocurrido, la gente esperaba ruido, más tormentas, más movimiento, más señales.
Pero en cambio hubo silencio. No del tipo que se siente en paz. Este era diferente. Llegó de repente, sin advertencia. En un momento el ruido habitual de la ciudad continuaba con su ritmo cotidiano. Voces distantes, pasos sobre la piedra. El suave zumbido de la vida moviéndose por las estrechas callejuelas de la ciudad vieja. Y luego, casi al instante, todo se fue. Sin pájaros, sin viento rozando las murallas, sin ruido de fondo resonando por los caminos angostos. Solo quietud, total y completa. Las personas comenzaron a notarlo al mismo tiempo. Las conversaciones aminoraron. Algunos se detuvieron a mitad de paso. Otros miraron a su alrededor confundidos. No porque vieran algo inusual, sino porque no escucharon nada en absoluto. Se sentía antinatural, casi pesado, como si el propio aire se hubiera pausado. Momentos como estos son difíciles de explicar. Los científicos podrían señalar breves condiciones ambientales, cambios en el flujo del aire, o la manera en que el sonido viaja a través de las estructuras de piedra, pero las explicaciones no eliminan la sensación, porque lo que inquietó a las personas no fue el silencio en sí, fue lo que llegó con él, una tensión silenciosa, una sensación de que algo estaba a punto de suceder. A lo largo de la historia, el silencio a menudo ha llegado antes de eventos importantes, no como un final, sino como una pausa, un espacio entre lo que ya ha sucedido y lo que está a punto de desplegarse. Y aquí, en una de las ciudades más observadas del mundo, esa pausa se sentía imposible de ignorar. Para entonces, el patrón ya estaba formándose. El cielo se había movido, la tormenta había golpeado, el suelo se había movido, incluso colapsado. La luz había parpadeado sobre la ciudad, y ahora todo se detuvo. Sin sonido, sin movimiento, solo un breve momento en que incluso la ciudad misma pareció contener la respiración. Y tal vez eso es lo que hace que este presagio sea el más inquietante de todos, porque el ruido puede advertirte. El movimiento puede prepararte, pero el silencio no te dice qué viene después, solo te dice que algo viene. Después del silencio, la gente esperaba que las cosas volvieran a la normalidad, y por un momento parecía que lo hacían. La ciudad se movió de nuevo, las voces regresaron, la vida continuó, pero algo pequeño, casi imperceptible, comenzó a cambiar: el agua. Al principio era solo lo que quedaba después de la tormenta, charcos de agua de lluvia dispersados por el suelo de piedra, reflejando las luces de arriba. Nada inusual, nada que valiera la pena cuestionar. Pero luego las personas comenzaron a mirar más de cerca. El agua no se comportaba de la manera en que debería. En algunas áreas, permanecía más tiempo de lo esperado, como si el suelo debajo de ella se negara a absorberla. En otras aparecían pequeñas ondas sin viento, movimientos sutiles que no coincidían con la calma que los rodeaba. Luego llegó algo aún más extraño: burbujas, apenas visibles al principio, casi imperceptibles, surgiendo lentamente de la superficie en ciertos puntos, sin hervir, sin violencia, solo allí, quietas, constantes e inexplicadas. Algunos notaron ligeros cambios de color, no dramáticos, pero suficientes para hacer que los reflejos parecieran diferentes, suficientes para hacer que las personas se detuvieran antes de caminar a través del agua. Individualmente, nada de esto parece significativo. El agua puede acumularse. Las superficies pueden reflejar de manera diferente. El aire puede escapar desde debajo del suelo. Siempre hay explicaciones disponibles para quien las busque. Pero de nuevo, no era solo el qué, era el cuándo. Porque esto estaba sucediendo después de todo lo demás. Después de que el cielo se había movido. Después de que la tormenta había golpeado. Después de que el suelo se había agrietado e incluso colapsado. Después del silencio que detuvo todo. Y ahora, incluso el elemento más estable, el que la gente usa sin pensar, estaba actuando de manera diferente. El agua normalmente no llama la atención. Fluye, se asienta, se comporta, pero cuando el agua comienza a cambiar, a menudo significa que algo más profundo está cambiando con ella, algo debajo de la superficie, algo que no puedes ver con los ojos. Y tal vez eso es lo que hizo que este presagio fuera tan inquietante. No porque fue dramático, sino porque fue sutil, silencioso, fácil de desestimar, hasta que te das cuenta de que a veces los cambios más pequeños son los que llegan justo antes de que algo mucho más grande se revele. Hay muchas interpretaciones diferentes sobre lo que podría suceder en Jerusalén,
y no todos están de acuerdo en lo que las escrituras realmente dicen al respecto. Algunos creen que para que ciertos eventos del fin de los tiempos se desarrollen, un nuevo templo tendría que ser construido en el monte del templo. Otros están en total desacuerdo, diciendo que ese entendimiento puede ser una mala interpretación de las escrituras. En discusiones recientes, incluyendo entrevistas con figuras religiosas, una visión alternativa ha estado ganando atención entre los estudiosos y creyentes de diversas tradiciones. Según algunas enseñanzas de la iglesia primitiva, o el templo descrito en la profecía puede no referirse en absoluto a una estructura física reconstruida en Jerusalén. En cambio, sugieren algo mucho más simbólico y espiritual. Históricamente, hubo intentos de reconstruir el templo, más notablemente durante el tiempo del emperador Julián, pero esos esfuerzos finalmente fracasaron. Algunos interpretan esto como una señal de que el templo, tal como existió en otro tiempo, no está destinado a regresar en forma física. Otro concepto clave gira en torno al papel del sacrificio en los tiempos antiguos. En el Antiguo Testamento, los sacrificios del templo eran fundamentales para la práctica religiosa, pero según la creencia cristiana, esos sacrificios fueron cumplidos y llevados a su finalización a través de Cristo. Por esa razón, el construir un templo físico ya no es necesario dentro de ese marco teológico. Hay también un debate en torno a un conocido pasaje del libro de Daniel, a menudo referido como la abominación desoladora. Muchos interpretan esto como un evento que tendría lugar dentro de un templo reconstruido en Jerusalén, pero otros lo ven de manera muy diferente. Algunos teólogos sugieren que este pasaje puede no referirse a un templo físico en absoluto, sino más bien a una institución espiritual, algo que representa la propia fe. Esto ha llevado a una amplia gama de perspectivas entre los estudiosos y creyentes. Algunos grupos creen que reconstruir el templo podría acelerar los eventos proféticos. Otros advierten contra ese pensamiento, señalando que incluso dentro de las escrituras, el periodo asociado con esos eventos se describe como extremadamente difícil para la humanidad. Al final, no hay una única interpretación acordada, y eso puede ser el punto más importante para entender de todo este debate. Porque cuando se trata de profecía, lo que la gente cree a menudo da forma a cómo interpreta las señales a su alrededor, lo cual plantea una pregunta más profunda que trasciende los debates académicos. ¿Están estos eventos llevando hacia algo físico, o hacia algo mucho más simbólico que muchos todavía no comprenden completamente? Israel es mucho más fuerte, mucho más grande de lo que ha sido en el pasado. Eso es lo que el mundo está viendo ahora mismo. Despertar en este tiempo es algo que hace que mucha gente se pregunte en qué página del Apocalipsis nos encontramos. ¿En Jerusalén? ¿O los pájaros del cielo ahora nos están dando oficialmente una advertencia de que algo terrible está por ocurrir en el mundo? El cielo entero está lleno de enjambres de aves. Los cuervos y los grajos están en pánico visible. Esto está ocurriendo actualmente en Israel, mientras hablamos de todas las guerras que están teniendo lugar en este momento. Y aparte de todo esto, lo que resulta aún más aterrador es que hay un enorme enjambre de langostas que específicamente se menciona en la Biblia, que ocurrirá justo antes de los tiempos del fin, antes de la segunda venida de Jesucristo. Estas cosas son mencionadas literalmente en el capítulo del Apocalipsis. Ahora mismo observa lo que está ocurriendo alrededor del mundo con la advertencia del libro del Éxodo, que dice que Dios enviará langostas que cubrirán la faz de la tierra durante el comienzo de su juicio. ¿Qué significan todas estas señales que se acumulan sin pausa? Estamos parados en el umbral del evento más grande de la historia humana, y todo este contexto es la razón por la que las personas reaccionaron tan fuertemente a los comentarios hechos por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. En un discurso reciente dijo que Israel llegaría en última instancia al retorno del Mesías, aunque añadió que no sucedería de inmediato. Antes de continuar, y si encuentras este tema significativo, da me gusta y suscríbete al canal para mantenerte actualizado sobre los últimos eventos. Antes de llegar al extraordinario comentario de Netanyahu sobre la llegada del Mesías, no exploremos por qué el bombardeo del monte del templo es tan significativo y cómo se conectan los dos. El monte del templo es considerado el lugar más sagrado del judaísmo y uno de los lugares más sagrados del Islam. Cuando ocurren explosiones cerca de un lugar con tan inmensa importancia religiosa,
Las consecuencias potenciales van mucho más allá de cualquier conflicto militar ordinario. Imágenes circulando en línea muestran misiles pasando sobre la ciudad vieja. En ese mismo horizonte puedes ver la cúpula de la roca, el muro de los lamentos debajo de ella, y cerca la iglesia del Santo Sepulcro. Estos monumentos sagrados se encuentran a poca distancia unos de otros dentro de las murallas antiguas de Jerusalén. Las sirenas antiaéreas resonaron por toda la ciudad mientras se informaban explosiones cerca de estos sitios históricos. Los peregrinos dentro de la iglesia del Santo Sepulcro fueron obligados a refugiarse en el lugar mientras los avisos sonaban afuera. Ver armas caer tan cerca de lugares que tienen miles de años de historia religiosa es profundamente perturbador para cualquier persona creyente o sensible a la historia de la humanidad. La cúpula de la roca fue construida siglos después de la destrucción del Segundo Templo. Para los musulmanes, marca el lugar asociado con el viaje nocturno del profeta Mahoma. Para los judíos, la misma plataforma es el sitio donde estuvo el templo antiguo, incluyendo el lugar santísimo, el espacio más sagrado en todo el complejo del templo. Según los evangelios, el propio Jesús enseñó en los atrios del templo que una vez estuvo aquí. También advirtió que el templo sería un día destruido. Una profecía que muchos creen fue cumplida cuando los romanos desmantelaron Jerusalén en el año 70 después de Cristo, dejando casi nada de la estructura en pie. Hoy, la cúpula de la roca y la mezquita Al-Aqsa se encuentran en ese suelo histórico. Ambas tienen siglos de antigüedad y son profundamente sagradas para millones de creyentes. Cualquier daño a estos sitios enviaría ondas de choque por el paisaje religioso y político de todo el mundo. Es por eso que los recientes ataques con misiles cerca de Jerusalén han causado una preocupación tan intensa. En las declaraciones traducidas, Netanyahu afirmó que Israel es ahora más fuerte de lo que ha sido en el pasado y que la nación debe reconocer su resistencia y supervivencia a través de alianzas y determinación. Sugirió que el pueblo judío llegaría eventualmente a lo que describió como la era mesiánica, aunque enfatizó que ese momento no llegaría de la noche a la mañana. Las palabras se propagaron rápidamente por internet y desencadenaron un debate intenso en todos los idiomas del mundo. Algunas personas interpretaron la declaración como una referencia directa al retorno del Mesías y la posible reconstrucción del templo. Otros creen que la traducción puede haber exagerado el significado. Una nota de la comunidad sugirió posteriormente que Netanyahu pudo haber estado refiriéndose más ampliamente a la era mesiánica, un periodo de paz y realización en la tradición judía, más que a la llegada literal del Mesías. El debate planteó preguntas importantes que van más allá de las palabras específicas de un discurso político. Netanyahu estaba hablando simbólicamente sobre el futuro de Israel, o hacía referencia a esperanzas judías que llevan siglos vinculadas al monte del templo, o sus palabras insinuaban algo más profundo conectado a la profecía religiosa. Para los judíos, la llegada del Mesías aún no ha ocurrido, y la reconstrucción del templo a menudo se ve como parte de esa redención futura. Para los cristianos, el mismo evento se interpreta de manera muy diferente. Muchos creen que la aparición de un nuevo templo señalaría el comienzo de los eventos proféticos finales descritos en la Biblia. Por eso, cuando la gente escucha a líderes mundiales hablar de eras mesiánicas, templos antiguos y el futuro de Jerusalén, naturalmente captura la atención de millones de personas en todo el mundo. Por ahora, ningún templo está siendo construido. El monte del templo sigue siendo uno de los lugares política y religiosamente más delicados del mundo, pero la pregunta permanece en el corazón de quienes observan estos eventos. Cuando los líderes comienzan a hablar de eras mesiánicas y profecías antiguas vinculadas a Jerusalén, ¿son estas simplemente palabras políticas? ¿O podríamos estar siendo testigos de los primeros capítulos de algo mucho más grande que aún se está desplegando ante nuestros ojos? Ahora bien, este es el momento de detenerse y reflexionar más profundamente sobre lo que realmente está ocurriendo en Jerusalén y alrededor de ella, porque la acumulación de eventos no es simplemente una serie de noticias desconectadas. Es un tapiz de señales que ha estado creciendo semana tras semana, añadiendo una capa sobre otra, tan como si la historia misma estuviera construyendo hacia un punto de convergencia que muchos han esperado durante generaciones enteras. La ciudad de Jerusalén,
que durante milenios ha servido como ancla de la fe de tres grandes religiones del mundo, se encuentra hoy en el centro de una tormenta que es al mismo tiempo militar, espiritual y profética, y la magnitud de lo que está pasando resulta difícil de procesar desde cualquier ángulo que se quiera observar. Pensemos por un momento en lo que significa que estas tres religiones, el judaísmo, el islam y el cristianismo, compartan exactamente el mismo territorio sagrado. No simplemente la misma ciudad, sino los mismos metros cuadrados de tierra, los mismos muros, la misma plataforma elevada que ha sido motivo de guerra, adoración y esperanza desde tiempos inmemoriales. El Monte del Templo no es simplemente un lugar histórico en un mapa de guía turística. Es el lugar donde, según la tradición judía, Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo, donde la presencia de Dios habitaba en el lugar santísimo del Templo de Salomón, donde el segundo templo fue destruido por los romanos, y donde cada generación de creyentes judíos ha dirigido sus oraciones durante siglos de exilio y esperanza. Para los judíos que caminan por los callejones estrechos de Jerusalén hoy, ese suelo no es solo historia, es una promesa que todavía espera su cumplimiento. Para los musulmanes, ese mismo lugar es la tercera ciudad más sagrada del Islam, el escenario del viaje nocturno del profeta Mahoma, descrito en el Corán, y la mezquita Al-Aqsa y la cúpula de la roca que domina el horizonte de Jerusalén con su cúpula dorada son monumentos que durante más de 1300 años han sido cuidados, protegidos y visitados por millones de peregrinos que vienen de todos los rincones del mundo musulmán. Cuando esos lugares son amenazados por misiles o explosiones, la reacción en el mundo islámico no es simplemente política, es visceral, profunda y llena de un dolor espiritual que va más allá de las fronteras y los gobiernos. Y para los cristianos, Jerusalén es el lugar donde Jesucristo caminó, enseñó, fue arrestado, juzgado, crucificado, enterrado y, según la fe cristiana, resucitó de entre los muertos. La iglesia del Santo Sepulcro, que se encuentra dentro de las murallas de la ciudad vieja, ha sido el destino de peregrinos cristianos durante casi 2000 años. Cruzadas enteras, con toda su mezcla de devoción y violencia, fueron organizadas con el único objetivo de mantener el acceso a esos lugares sagrados. Cuando los misiles pasan por encima de esa iglesia durante el Ramadán, cuando las oraciones son suspendidas porque las sirenas suenan afuera de sus puertas milenarias, algo en el corazón de cada creyente cristiano se detiene por un momento para contemplar lo que ese instante podría significar. Y la pregunta que surge, la que nadie puede evitar formular cuando se detiene a pensar en todo esto, es ¿por qué ahora? ¿Por qué en este preciso momento de la historia, cuando la tecnología de la inteligencia artificial está avanzando a un ritmo que muchos describen como exponencial y que algunos consideran inquietante? Cuando la guerra en el Medio Oriente ha escalado a un nivel que involucra directamente a las grandes potencias del mundo, cuando los fenómenos naturales se acumulan sobre Jerusalén de maneras que desafían la explicación ordinaria, ¿por qué todos estos elementos convergen al mismo tiempo sobre el mismo lugar? La respuesta depende de quién pregunta y desde qué tradición de fe o perspectiva intelectual se observa. Pero lo que nadie puede negar es que la convergencia en sí misma es extraordinaria y que ignorarla requiere un esfuerzo deliberado que cada vez más personas no están dispuestas a hacer. Observa lo que está ocurriendo con los pájaros que llenan el cielo. En tiempos de gran perturbación histórica, las criaturas del mundo natural han sido observadas comportándose de maneras que llaman la atención de quienes viven cerca de ellas. Los cuervos y los grajos que cubren el cielo sobre Jerusalén no son simplemente un fenómeno estético o una curiosidad ambiental. En prácticamente todas las culturas antiguas del mundo mediterráneo y del Medio Oriente, los pájaros negros que circulan en grandes números sobre una ciudad han sido interpretados como presagios de cambio profundo. Los romanos observaban el vuelo de los pájaros para presagiar el futuro. Los profetas del Antiguo Testamento usaban la imagen de las aves de presa reuniéndose sobre un campo como símbolo del juicio que se acercaba. Y ahora, sobre la misma ciudad que ha estado en el centro de la profecía bíblica durante 2 milenios, esas mismas aves se congregan en números que la gente describe como imposibles de ignorar. Los sonidos misteriosos que han resonado sobre Israel y que han llegado incluso a países lejanos plantean otra dimensión de estas señales acumuladas. No son simplemente sonidos ambientales o resonancias geológicas ordinarias.
Son sonidos que la gente describe como metálicos, como el gemido de algo inmenso y antiguo, como voces indistintas entremezcladas con reverberaciones que no encajan en ninguna categoría conocida de fenómeno natural. Las autoridades investigaron, los expertos fueron convocados, y al final nadie pudo proporcionar una explicación definitiva que satisficiera a quienes los escucharon en persona. En las escrituras bíblicas, los sonidos de trompetas y voces del cielo están asociados con momentos de transición cósmica, con el llamado de Dios a su pueblo, con el anuncio de eventos que van a transformar la historia de la humanidad. El libro del Apocalipsis describe a 7 ángeles con 7 trompetas que anuncian el comienzo de los juicios finales. Nadie puede afirmar con certeza que los sonidos escuchados sobre Israel sean esas trompetas, pero nadie que los haya escuchado puede afirmar con igual certeza que no sean una señal de algo. Las tormentas de granizo que golpearon Jerusalén y la región de Israel también han sido señaladas en las Escrituras como señales de juicio divino. En el libro del Éxodo, el granizo fue una de las plagas que Dios envió sobre Egipto antes de la liberación del pueblo hebreo. En el libro del Apocalipsis se describe granizo cayendo del cielo como parte de los juicios que vendrán sobre la tierra en los últimos días. Cuando el granizo cae sobre Jerusalén mientras los misiles cruzan el cielo, cuando el hielo choca contra las piedras antiguas del Muro de los Lamentos, mientras las sirenas de guerra suenan, la imagen resultante es tan cargada de significado simbólico que resulta casi imposible contemplarla sin sentir el peso de lo que podría representar. Las grietas que aparecen en las laderas del Monte de los Olivos y los cambios en el terreno alrededor de la Puerta Oriental son señales que quienes conocen la profecía bíblica han estado esperando con una mezcla de temor y expectación. El profeta Zacarías escribió hace más de 2500 años que en el día del regreso del Señor, sus pies se posarán sobre el Monte de los Olivos y la montaña se dividirá en 2, formando un gran valle. Los geólogos modernos confirman que el Monte de los Olivos se asienta sobre una importante falla tectónica que forma parte del sistema del Gran Valle del Rift, uno de los sistemas de fallas más grandes del planeta. La ciencia dice que esta falla puede producir terremotos en cualquier momento. La profecía dice que un día lo hará en el momento más significativo de la historia humana, y las grietas que ahora aparecen en la montaña son un recordatorio silencioso de que la tierra sobre la que caminamos tiene su propio papel en el drama que se está desarrollando. Pensemos por un momento en lo que realmente significa que estas 3 religiones, el judaísmo, el islam y el cristianismo, compartan exactamente el mismo territorio sagrado en Jerusalén. No simplemente la misma ciudad en un sentido amplio, sino los mismos metros cuadrados de tierra, o los mismos muros de piedra antigua, la misma plataforma elevada que ha sido motivo de guerra, adoración y esperanza desde tiempos que preceden a cualquier documento histórico conocido. El Monte del Templo no es simplemente un lugar histórico marcado en un mapa para guías turísticos. Es el lugar donde, según la tradición judía, Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo en sacrificio, el lugar donde la presencia de Dios habitaba en el lugar santísimo del Templo de Salomón, el lugar donde el segundo templo fue destruido por los romanos, y donde cada generación de creyentes judíos ha dirigido sus oraciones durante siglos de exilio y esperanza sin igual. Para los judíos que caminan por los callejones estrechos de Jerusalén hoy mismo, ese suelo no es simplemente historia registrada en libros. Es una promesa viva que todavía espera su cumplimiento completo. Para los musulmanes, ese mismo lugar es la tercera ciudad más sagrada del Islam, el escenario del viaje nocturno del profeta Mahoma, descrito en el Corán con detalle y precisión extraordinarios. La mezquita Al-Aqsa y la cúpula de la roca que domina el horizonte de Jerusalén con su cúpula dorada son monumentos que durante más de 1300 años han sido cuidados, protegidos y visitados por millones de peregrinos que vienen de todos los rincones del mundo musulmán. Cuando esos lugares son amenazados por misiles o explosiones, la reacción en el mundo islámico no es simplemente política ni meramente estratégica, es visceral, profunda y llena de un dolor espiritual que va más allá de todas las fronteras y los gobiernos del mundo. Porque para un creyente musulmán, la cúpula de la roca no es simplemente un edificio histórico de interés arquitectónico, es el lugar que conecta directamente con lo más sagrado de su tradición de fe. Y para los cristianos, Jerusalén es el lugar donde Jesucristo caminó, enseñó,
fue arrestado, juzgado, crucificado, enterrado y, según la fe cristiana, resucitó de entre los muertos en el acontecimiento más transformador de toda la historia humana. La iglesia del Santo Sepulcro, que se encuentra dentro de las murallas de la Ciudad Vieja, ha sido el destino de peregrinos cristianos durante casi 2000 años sin interrupción. Cruzadas enteras, con toda su compleja mezcla de devoción sincera y violencia terrible, fueron organizadas con el objetivo central de mantener el acceso cristiano a esos lugares que se consideraban literalmente sagrados. Cuando los misiles pasan por encima de esa iglesia durante el Ramadán, cuando las oraciones son suspendidas porque las sirenas de guerra suenan afuera de sus puertas milenarias, algo en el corazón de cada creyente cristiano que sigue estos eventos se detiene por un momento para contemplar lo que ese instante podría significar para el tiempo en que vivimos. La pregunta que nadie puede evitar formular cuando se detiene a pensar honestamente en todo esto es ¿por qué ahora? ¿Por qué en este preciso momento de la historia, cuando tantos elementos convergen simultáneamente sobre el mismo lugar, sobre la misma ciudad que las profecías han señalado durante milenios? Cuando la tecnología de la inteligencia artificial está avanzando a un ritmo que muchos describen como exponencial y que algunos consideran profundamente inquietante. Cuando la guerra en el Medio Oriente ha escalado hasta involucrar directamente a las grandes potencias del mundo. Cuando los fenómenos naturales se acumulan sobre Jerusalén de maneras que desafían la explicación ordinaria. Cuando los líderes hablan de eras mesiánicas mientras sus naciones están en guerra, ¿por qué todos estos elementos convergen al mismo tiempo sobre el mismo lugar? La respuesta depende de quién pregunta y desde qué tradición de fe o perspectiva intelectual se observa. Pero lo que nadie puede negar honestamente es que la convergencia en sí misma es extraordinaria y merece atención seria. Observa más detenidamente lo que está ocurriendo con los pájaros que llenan el cielo de Jerusalén. En tiempos de gran perturbación histórica, las criaturas del mundo natural han sido observadas comportándose de maneras que llaman la atención de quienes viven cerca de ellas y que tienen ojos para ver más allá de lo superficialmente obvio. Los cuervos y los grajos que cubren el cielo sobre Jerusalén no son simplemente un fenómeno estético o una curiosidad ambiental que los científicos puedan clasificar y archivar. En prácticamente todas las culturas antiguas del mundo mediterráneo y del Medio Oriente, los pájaros negros que circulan en grandes números sobre una ciudad han sido interpretados como presagios de cambio profundo que se acerca. Los romanos observaban el vuelo de los pájaros para conocer el futuro de sus campañas militares. Los profetas del Antiguo Testamento usaban la imagen de las aves de presa reuniéndose sobre un campo como símbolo del juicio que se acercaba irremediablemente sobre las naciones desobedientes. Y ahora, sobre la misma ciudad que ha estado en el centro de la profecía bíblica durante 2 milenios completos, esas mismas aves se congregan en números que la gente describe como imposibles de ignorar con la conciencia tranquila. Los sonidos misteriosos que han resonado sobre Israel y que han llegado incluso a países lejanos, separados por océanos, plantean otra dimensión profunda de estas señales acumuladas que no puede despacharse fácilmente. No son simplemente sonidos ambientales o resonancias geológicas ordinarias que la ciencia pueda categorizar con facilidad. Son sonidos que la gente describe consistentemente como metálicos, no como el gemido de algo inmenso y antiguo que está despertando, como voces indistintas entremezcladas con reverberaciones que no encajan en ninguna categoría conocida de fenómeno natural o artificial. Las autoridades investigaron con todos los recursos disponibles a su disposición. Los expertos fueron convocados desde diferentes campos del conocimiento, y al final nadie pudo proporcionar una explicación definitiva que satisficiera a quienes los escucharon en persona y los grabaron con sus propios dispositivos. En las escrituras bíblicas, los sonidos de trompetas y voces del cielo están asociados con momentos de transición cósmica, con el llamado de Dios a su pueblo en momentos cruciales, con el anuncio de eventos que van a transformar la historia de la humanidad de manera irreversible. Las tormentas de granizo que golpearon Jerusalén y la región de Israel también han sido señaladas en las escrituras como señales de juicio divino en múltiples contextos históricos importantes. En el libro del Éxodo, el granizo fue una de las plagas que Dios envió sobre Egipto antes de la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud más absoluta. En el libro del Apocalipsis,
se describe granizo cayendo del cielo como parte de los juicios que vendrán sobre la tierra en los últimos días antes del fin de la era. Cuando el granizo cae sobre Jerusalén, mientras los misiles cruzan el cielo al mismo tiempo, cuando el hielo choca contra las piedras antiguas del Muro de los Lamentos, mientras las sirenas de guerra suenan sin parar, la imagen resultante es tan cargada de significado simbólico que resulta casi imposible contemplarla sin sentir el peso de lo que podría representar para quienes han leído las páginas proféticas con atención. Las grietas que aparecen en las laderas del Monte de los Olivos y los cambios en el terreno alrededor de la puerta oriental son señales que quienes conocen la profecía bíblica han estado esperando con una mezcla de temor y expectación que pocas cosas en la vida pueden igualar. El profeta Zacarías escribió hace más de 2500 años que en el día del regreso del Señor, sus pies se posarán sobre el Monte de los Olivos y la montaña se dividirá en dos partes iguales, formando un gran valle desde el oriente hasta el occidente. Los geólogos modernos confirman que el Monte de los Olivos se asienta sobre una importante falla tectónica que forma parte del sistema del Gran Valle del Rift, uno de los sistemas de fallas más grandes del planeta entero. La ciencia dice que esta falla puede producir terremotos en cualquier momento sin advertencia previa suficiente. La profecía dice que un día lo hará en el momento más significativo de toda la historia humana. Y las grietas que ahora aparecen en la montaña son un recordatorio silencioso pero poderoso de que la tierra sobre la que caminamos tiene su propio papel en el drama que se está desarrollando ante nuestros ojos ahora mismo. La declaración de Netanyahu sobre la era mesiánica sigue resonando en las conversaciones de personas que siguen estos eventos en todo el mundo, sin poder olvidar las palabras pronunciadas en ese discurso memorable. Las palabras de un líder nacional no suelen generar el tipo de debate profundo y apasionado que éstas generaron, sobre todo entre personas que raramente se interesan por los discursos políticos de Israel o del Medio Oriente en general. Pero cuando ese líder habla sobre la era mesiánica, cuando menciona la posibilidad de que el pueblo judío llegue a un momento de transformación profética, en el contexto exacto de misiles cayendo cerca del monte del templo, las implicaciones van mucho más allá de la política ordinaria y de la diplomacia cotidiana que los analistas comentan en los medios de comunicación. Para las comunidades judías que leen la declaración desde la perspectiva de sus propias tradiciones profundas, las palabras evocan la esperanza milenaria en el Mesías, que traerá la redención final y la reconstrucción del templo como símbolo del pacto restaurado entre Dios y su pueblo. Para los cristianos que leen la misma declaración desde su propia perspectiva profética, las palabras apuntan directamente a los eventos que las escrituras del Nuevo Testamento describen como precursores del regreso de Cristo al mundo. Para los observadores seculares que simplemente siguen las noticias del día, las palabras de un primer ministro que habla de eras mesiánicas mientras su país está en guerra abierta son como mínimo extraordinarias y dignas de atención especial y sostenida. El debate sobre el tercer templo tiene dimensiones que van mucho más allá de la teología abstracta de los profesores universitarios y los estudiosos de las escrituras. Tiene dimensiones prácticas e históricas que cualquier persona puede comprender independientemente de sus creencias religiosas particulares. Históricamente, hubo intentos de reconstruir el templo después de su destrucción en el año 70 de nuestra era. El más notable ocurrió durante el reinado del emperador Julián, quien intentó financiar y permitir la reconstrucción como parte de su política de debilitamiento del cristianismo que se había convertido en la religión oficial del Imperio Romano. Pero esos esfuerzos fracasaron, y según algunos intérpretes, este fracaso histórico es significativo para entender lo que vendría después. Algunos lo interpretan como una señal de que el templo no está destinado a regresar en forma física antes del tiempo señalado por la profecía. Otros lo ven de manera completamente opuesta, viendo en el impedimento histórico una señal de la resistencia que siempre ha rodeado a este proyecto profético y que eventualmente será superada. Hay grupos que durante décadas han estado preparando los elementos físicos necesarios para la construcción de ese templo, convencidos de que la profecía requiere que sea construido antes del fin de la era actual. Los sacerdotes han sido entrenados según los rituales del Antiguo Testamento. Las vestimentas han sido confeccionadas siguiendo las especificaciones del texto bíblico.
Los instrumentos rituales han sido preparados con una dedicación que refleja la profundidad de la convicción de quienes los fabrican, y hay otros creyentes que argumentan con igual convicción y con abundantes argumentos escriturales que ese enfoque malinterpreta fundamentalmente las escrituras, que el templo que la profecía describe es espiritual en su naturaleza última y no físico en el sentido de un edificio de piedras. Pero lo que ninguno de los dos grupos puede ignorar es que los eventos que rodean al monte del templo en este momento son de una intensidad que no se había visto en mucho tiempo, y que la posibilidad de que esa ubicación sea físicamente transformada por los eventos bélicos en curso ya no pertenece al reino de la especulación abstracta de los académicos. Si tenemos en cuenta todas las señales que hemos visto acumularse en un periodo relativamente corto de tiempo, los cuervos y los grajos llenando el cielo, los sonidos misteriosos que nadie puede explicar con autoridad, las tormentas de granizo que golpean mientras los misiles vuelan sobre los lugares sagrados, las grietas en el Monte de los Olivos, los hundimientos en el terreno bajo la ciudad, el silencio que paraliza la ciudad sin razón aparente, el agua que se comporta de manera inusual y desconcertante para los que la observan, los enjambres de langostas que se mueven hacia nuevas regiones a velocidades alarmantes, las declaraciones sobre la era mesiánica pronunciadas por el líder de Israel, los misiles que cruzan sobre los lugares más sagrados del mundo durante el mes más sagrado del año. Cada uno de estos elementos por separado podría descartarse como una coincidencia o una exageración por alguien que quisiera hacerlo y que prefiriera la comodidad de la normalidad. Pero cuando se contemplan todos juntos con honestidad intelectual y sin la necesidad de proteger ninguna narrativa particular preestablecida, forman un cuadro que resulta difícil de ignorar para cualquier persona que piense con seriedad sobre el tiempo que vive. La forma en que las tres religiones convergen sobre el Monte de los Olivos es particularmente significativa y merece ser examinada con detenimiento, porque revela algo extraordinario sobre la naturaleza del momento histórico en que nos encontramos. Para los judíos, las tumbas que cubren las laderas del Monte de los Olivos no son simplemente un cementerio histórico de interés arqueológico. Son una declaración viva de fe y de esperanza que se transmite de generación en generación con toda la fuerza de la convicción. Hemos elegido ser enterrados aquí porque creemos que cuando llegue el Mesías, la resurrección comenzará en este monte y queremos ser los primeros en levantarnos a recibirlo. Es una apuesta hecha con la propia vida y el propio cuerpo, una inversión espiritual que se extiende a través de generaciones de fe judía. Para los musulmanes, el Monte de los Olivos y la plataforma del templo son el lugar donde, según la tradición islámica, las almas se reunirán el día del juicio final para rendir cuentas ante Dios de todo lo que hicieron en su vida. Es el escenario del acontecimiento más solemne y definitivo de toda la existencia humana desde la perspectiva de la fe islámica. Y para los cristianos, el Monte de los Olivos es el lugar exacto desde donde Jesús ascendió al cielo después de su resurrección, el lugar donde los ángeles prometieron a sus discípulos que Él volvería de la misma manera en que se fue, y el lugar donde la profecía de Zacarías dice que sus pies se posarán cuando regrese al final de los tiempos. Tres tradiciones de fe tan diferentes entre sí en tantos aspectos de su teología y su práctica. Tres expectativas profundas y completamente entretejidas con este mismo lugar físico que podría ser destruido por un misil equivocado. Tres comunidades de creyentes que miran hacia la misma montaña con expectativas que apuntan hacia el mismo horizonte final de la historia humana. Esto no puede ser accidental, y los creyentes más reflexivos de las tres tradiciones lo saben, aunque no siempre lo expresen de esa manera en voz alta y en diálogo mutuo. La convergencia sobre Jerusalén y específicamente sobre el Monte del Templo y el Monte de los Olivos no es simplemente una curiosidad interreligiosa para los académicos de la religión, comparada que asisten a conferencias universitarias. Es la señal de que algo está siendo preparado en el plano de la historia que será significativo para la totalidad de la humanidad, independientemente de la tradición en que cada persona haya sido formada y educada. Lo que queda claro cuando se mira el panorama completo con los ojos bien abiertos es que Jerusalén no es simplemente el escenario donde ocurren los eventos que estamos viendo en las noticias. Es el protagonista de la historia que se está desarrollando.
o en la ciudad que el tiempo ha señalado como el punto de convergencia hacia el que todo parece dirigirse desde el primer capítulo del Génesis hasta el último capítulo del Apocalipsis. Cuando los misiles vuelan sobre sus murallas antiguas, cuando el suelo debajo de ella comienza a moverse y a agrietarse, cuando el cielo sobre ella se llena de señales que nadie puede explicar completamente con las categorías de la ciencia ordinaria, cuando sus líderes hablan de eras mesiánicas mientras el mundo observa con una mezcla de incredulidad y reconocimiento profundo, lo que está ocurriendo no es simplemente otro capítulo de la inestabilidad crónica del Medio Oriente que los expertos en política explican con sus análisis de poder y recursos. Es el desarrollo de algo que fue escrito antes de que cualquiera de nosotros naciera, en páginas que millones de personas en todo el mundo han leído durante siglos con la expectativa de ver eventualmente cumplirse lo que describen con tanta precisión. La pregunta que cada persona que sigue estos eventos tiene que responder por sí misma, la pregunta que ningún análisis político ni ningún experto en seguridad puede responder en su lugar, es qué significan estos eventos para ella personalmente en su propia vida. No qué significan en abstracto para la teología o la geopolítica o el mercado del petróleo global, sino qué significan para la vida de esa persona, específica en este momento específico de la historia que compartimos todos. Porque si hay algo que los eventos de Jerusalén hacen con consistencia a lo largo de los siglos de historia documentada, es provocar en quienes los observan una confrontación con las preguntas más fundamentales de la existencia humana. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Hacia dónde vamos como humanidad colectiva? Y si existe un propósito que trasciende la confusión y el dolor y el miedo que producen las noticias del día cuando se sigue lo que ocurre en el Medio Oriente y en el mundo en general. La respuesta a esa pregunta puede estar en el reconocimiento sincero de que estamos viviendo en un momento extraordinario de la historia humana. Un momento que las escrituras que millones de personas han leído durante siglos describen con una precisión que resulta imposible de ignorar honestamente cuando se contemplan los eventos en paralelo con las palabras proféticas. No se trata de una conclusión que se imponga a nadie desde afuera o que deba aceptarse sin reflexión propia. Se trata de una invitación a mirar con honestidad lo que está ocurriendo y a preguntarse qué significa para la vida que cada persona está viviendo en este preciso momento. Porque en los tiempos en que vivimos, esa pregunta ya no puede aplazarse indefinidamente sin costo para quien la aplaza. El cielo sobre Jerusalén ha cambiado, la tierra debajo de ella se mueve, los pájaros la cubren con sus alas oscuras. Los sonidos que nadie puede explicar resuenan sobre ella. Los misiles la sobrevuelan durante los meses más sagrados del año. Sus líderes hablan de eras mesiánicas. Y el mundo entero observa sin poder apartar la mirada de lo que ocurre en la ciudad, que 3 religiones han señalado durante 2 milenios, como el lugar donde la historia llega a su punto de cumplimiento definitivo. Todo esto está sucediendo ahora, en tiempo real, mientras millones de personas lo observan desde sus teléfonos y sus pantallas. La pregunta que flota en el aire es la misma que ha flotado sobre Jerusalén durante siglos, renovada ahora con una urgencia que ninguna generación anterior conoció con la misma intensidad. ¿Qué viene después? La inteligencia artificial y su posible papel en los tiempos del fin es una pregunta que muchos se hacen en voz alta hoy con una frecuencia que no tiene precedente en la historia. Nunca antes en la historia de la humanidad ha existido una tecnología que avanzara a la velocidad que avanza la inteligencia artificial en este momento. En el espacio de unos pocos años, los sistemas de inteligencia artificial han pasado de ser herramientas que respondían preguntas simples a ser sistemas capaces de escribir, crear imágenes, tomar decisiones complejas, dirigir operaciones militares y procesar cantidades de información que ningún ser humano podría procesar en su vida entera. Y la velocidad de ese avance no se está desacelerando, se está acelerando. Cada año trae desarrollos que hace apenas 12 meses parecían imposibles o al menos lejanos por décadas. Hoy algunas personas que estudian las profecías bíblicas en relación con los eventos actuales señalan a la inteligencia artificial como un posible candidato para el papel del anticristo o de la imagen de la bestia que se describe en el libro del Apocalipsis. No porque las escrituras mencionen la inteligencia artificial por su nombre, sino por la descripción de capacidades que las escrituras atribuyen a las entidades del fin de los tiempos. El libro del Apocalipsis describe una imagen que puede hablar y que tiene autoridad sobre la vida y la muerte de las personas.
un sistema de inteligencia artificial que controla infraestructura crítica, que dirige sistemas de armas autónomos, que toma decisiones que afectan la vida de millones de personas sin intervención humana directa. Bueno, podría encajar en esa descripción de maneras que la gente de generaciones anteriores no podría haber imaginado. No se trata de afirmar con certeza que la inteligencia artificial sea el anticristo. Se trata de observar que la tecnología que existe hoy tiene capacidades que las generaciones anteriores de intérpretes proféticos no podían siquiera imaginar como posibles. La guerra en el Medio Oriente, que involucra directamente a Israel, los Estados Unidos e Irán, junto con más de 10 otras naciones, tiene una dimensión que va más allá de la política y la estrategia militar. Tiene una dimensión profética que millones de creyentes en todo el mundo reconocen cuando ven las noticias. Las profecías bíblicas hablan de una guerra final que involucrará a naciones de todo el mundo, convergiendo sobre Israel y sobre Jerusalén. Los detalles específicos de cómo interpretar esas profecías son debatidos entre los estudiosos, pero lo que no puede debatirse es que lo que estamos viendo en el Medio Oriente en este momento, con la escala y la intensidad de involucramiento de potencias mundiales que está alcanzando, coincide con el tipo de convergencia que las profecías del fin de los tiempos describen de una manera que resulta imposible de ignorar para cualquier persona que conozca esas profecías. Las potencias que ahora están involucradas en este conflicto no son simplemente países en disputa por territorio o recursos naturales. Son las potencias que las profecías bíblicas han identificado como jugadores clave en los eventos del fin de los tiempos. Israel, que las profecías describen como el epicentro de los eventos finales de la historia humana. Los Estados Unidos, aunque durante décadas han sido el principal aliado de Israel y que ahora están directamente involucrados en operaciones militares en la región. Irán, cuya ideología oficial describe la destrucción de Israel como un objetivo religioso central de su Estado. Rusia y China, que están apoyando a Irán en este conflicto de maneras que amplían su alcance y su duración potencial, y una lista creciente de naciones que se están posicionando en uno u otro lado de esta confrontación que parecía imposible hace apenas unos años. Todo esto está ocurriendo sobre el suelo y alrededor del suelo de la ciudad, que las escrituras colocan en el centro de los eventos finales de la historia humana. El miedo que sienten las personas que viven en las zonas de conflicto en este momento es completamente comprensible y profundamente humano. Imagina vivir en Israel mientras las sirenas de alerta suenan en plena noche y tienes segundos para llegar a un refugio antes de que los misiles comiencen a impactar. Imagina vivir en Irán mientras los ataques aéreos destruyen infraestructura crítica y los líderes del gobierno son eliminados uno tras otro. Imagina vivir en cualquiera de los países limítrofes que se ven arrastrados hacia este conflicto sin haberlo buscado ni deseado. El sufrimiento de las personas reales que viven estas experiencias no es un tema abstracto o teológico. Es real, doloroso y urgente. Y cualquier consideración sobre el significado profético de estos eventos debe hacerse sin perder de vista la humanidad concreta de las personas que están en medio de ellos y que pagan el precio más alto. Los precios del combustible que se disparan cuando los mercados energéticos globales son perturbados por los ataques cerca de la isla Karg no son simplemente estadísticas económicas. Son la diferencia entre poder llegar al trabajo o no, entre poder calentar el hogar en invierno o no, entre poder alimentar a la familia o tener que elegir qué necesidad sacrificar. Cuando el 90% de las exportaciones de petróleo crudo de Irán se ven afectadas por los ataques a las instalaciones cerca de esa isla, el efecto no se queda en el Golfo Pérsico, viaja por los mercados globales a la velocidad de los datos financieros y llega a cada surtidor de gasolina y cada factura de calefacción en cada país del mundo, que depende de los mercados internacionales de energía. La escala de lo que está ocurriendo no puede medirse simplemente en términos de misiles lanzados o posiciones militares tomadas. Debe medirse también en términos de sus efectos sobre la vida cotidiana de personas que nunca eligieron participar en ningún conflicto. Los enjambres de langostas que se propagan por las regiones descritas en el video son una señal que los conocedores de la Biblia reconocen inmediatamente por su resonancia con el texto del libro del Éxodo y del libro del Apocalipsis. Las langostas que aparecen en el Éxodo como parte del juicio de Dios sobre Egipto
son uno de los signos más reconocibles de las plagas bíblicas, la 10ª plaga antes de la liberación del pueblo hebreo. Y en el Apocalipsis, las langostas que salen del abismo sin fondo son descritas como criaturas sobrenaturales con poderes de tormento que van mucho más allá de lo que las langostas naturales pueden hacer. Hay un debate entre los intérpretes sobre si las langostas descritas en el Apocalipsis son literales o simbólicas, naturales o sobrenaturales. Pero lo que no puede debatirse es que las langostas naturales que ahora afectan a las regiones del mundo, con una intensidad y una velocidad de propagación extraordinarias, están recordando a millones de personas los textos que hablan de este tipo de plagas como señales del tiempo del fin. La Organización para la Alimentación y la Agricultura describió la velocidad de multiplicación de estos enjambres de langostas como un fenómeno sin precedentes en la memoria reciente. La capacidad de estos enjambres para crecer 400 veces en pocos meses y para cruzar océanos enteros en días es una capacidad que transforma un problema regional en una amenaza global para la seguridad alimentaria. Cuando los cultivos son destruidos a la velocidad que estos enjambres pueden destruirlos, comiendo en un día lo que alimentaría a decenas de miles de seres humanos, el impacto sobre la disponibilidad global de alimentos es real y mensurable. Y cuando eso se combina con la perturbación de los mercados energéticos globales causada por el conflicto en el Medio Oriente, el resultado es una presión sobre las condiciones de vida de personas en todo el mundo que no puede ignorarse. Los ríos Éufrates y Tigris, cuyo nivel de agua ha estado cayendo de manera constante en años recientes, tienen un significado profético particular que va más allá de la preocupación medioambiental ordinaria. El libro del Apocalipsis describe el secamiento del río Éufrates como una de las señales que precede a los eventos finales descritos en ese texto. Cuando los geólogos y los científicos medioambientales informan que los niveles de agua de estos ríos históricos están cayendo a niveles que no se habían visto en generaciones, y cuando eso coincide con la escasez de agua que afecta a los países de la región, y que contribuye a la inestabilidad política que alimenta los conflictos, la convergencia entre el fenómeno natural y el texto profético es algo que muchos observadores no pueden ignorar. La inestabilidad en Siria e Irak, que se menciona en el video como contexto para los eventos que se desarrollan, o no es simplemente el resultado de decisiones políticas o conflictos militares recientes. Es el resultado de décadas de tensiones acumuladas que tienen raíces históricas profundas en las mismas regiones que las profecías bíblicas han señalado como escenarios de los eventos del fin de los tiempos. El territorio que las antiguas escrituras describen como escenario de guerras y juicios finales coincide con precisión notable con el territorio donde los conflictos más intensos del siglo XXI se han desarrollado. Esta coincidencia entre geografía profética y geografía de conflicto contemporáneo es algo que los estudiosos de la profecía llevan décadas señalando, y que los eventos de los últimos años han vuelto a traer al primer plano de la atención pública. La manera en que el mundo entero presta atención a lo que ocurre en Jerusalén, no con una intensidad que ninguna otra ciudad del planeta puede generar, es en sí misma una señal del lugar único que esa ciudad ocupa en la conciencia colectiva de la humanidad. Cuando una bomba explota en una ciudad cualquiera del mundo, el ciclo de noticias la cubre por un día o dos, y luego continúa hacia el próximo tema. Cuando algo ocurre en Jerusalén, el mundo entero se detiene. Los líderes de naciones, que normalmente nunca mencionarían esa ciudad en sus discursos, sienten la necesidad de pronunciarse. Los ciudadanos de países que están geográficamente a miles de kilómetros de distancia sienten el impacto en sus propias vidas y en sus propias emociones de una manera que no pueden explicar completamente en términos racionales. Esta atención universal que Jerusalén genera no es una creación de los medios de comunicación, ni una construcción de la política moderna. Es el resultado de siglos de historia sagrada, que ha dado a esta ciudad un lugar en la conciencia de la humanidad, que ninguna otra ciudad posee ni puede poseer. La Iglesia tiene una responsabilidad particular en este momento de la historia, que es diferente de la responsabilidad que tienen los gobiernos y las naciones. Los creyentes en el Dios de Israel y en su palabra tienen el llamado de velar y orar, de discernir las señales de los tiempos con los ojos bien abiertos, de depositar su fe y su confianza en Dios solamente,
sin depender de la fuerza militar o la sabiduría humana como fuentes últimas de seguridad. Orar por la paz de Jerusalén, como el salmista exhortó hace milenios, sigue siendo una responsabilidad viva para quienes creen que esa ciudad tiene un papel central en el plan de Dios para la humanidad. Interceder en nombre del pueblo de Dios y de toda la creación que gime en sus dolores es una práctica que no ha perdido su relevancia en ningún momento de la historia humana, y menos aún en el momento actual. La segunda venida de Cristo, que millones de creyentes en todo el mundo esperan con convicción basada en las Escrituras, no es simplemente un evento futuro abstracto que ocurrirá en algún momento indeterminado del horizonte lejano. Para los creyentes que observan los eventos de Jerusalén, con los ojos de la fe y el conocimiento de las Escrituras proféticas, es un evento que parece acercarse a la realidad presente de una manera que ninguna generación anterior experimentó con la misma intensidad de señales convergentes. Los que estudian la profecía no afirman saber la fecha ni la hora de ese evento, porque las Escrituras dicen explícitamente que nadie lo sabe, pero sí afirman que las señales que las Escrituras describen como precursoras de ese evento están apareciendo en el mundo en este momento con una intensidad y una convergencia que resulta imposible de ignorar para quienes conocen esas señales y saben reconocerlas. Las palabras del Señor registradas en los Evangelios sobre las señales de los últimos tiempos incluyen guerras y rumores de guerras, naciones que se levantan contra naciones, terremotos en diferentes lugares, señales en el cielo y en la tierra. Y los que siguen las noticias del mundo en este momento pueden ver estas señales exactas desplegándose con una claridad que hace que las palabras antiguas suenen extraordinariamente contemporáneas. No hay nada nuevo en el hecho de que haya guerras en el mundo, pero hay algo diferente en la escala, en la convergencia, en el involucramiento de las naciones específicas que las profecías identifican, y en la localización precisa de los eventos más intensos sobre la ciudad que las Escrituras señalan como el centro de los eventos finales. Y esa diferencia es lo que hace que millones de personas que nunca antes se habían interesado por la profecía bíblica estén mirando ahora estos eventos con una atención que no pueden simplemente apagar y olvidar. Si tuvieras que resumir en pocas palabras lo que está ocurriendo en Jerusalén y alrededor de Jerusalén en este momento, y lo que todo ello podría significar para el tiempo en que vivimos, quizás la imagen más apropiada sería la de un tejido que lleva siglos siendo tejido, invisible para la mayoría de las personas que han vivido en los siglos intermedios, pero que ahora, en este preciso momento, está llegando a su figura final, a su patrón completo, a su imagen última que estaba destinada desde el principio. Cada hilo de ese tejido, cada evento histórico, cada conflicto, cada señal en el cielo y en la tierra, cada declaración de un líder sobre eras mesiánicas, cada misil que vuela sobre un lugar sagrado, cada enjambre de langostas que devora los cultivos, cada grieta en el monte de los olivos. Es parte de ese tejido que está tomando su forma final ante los ojos de la generación que tiene el extraordinario privilegio y la tremenda responsabilidad de estar viva en este momento. La pregunta que permanece al final de toda esta reflexión sobre los eventos de Jerusalén y su significado profético no es si las señales son reales. Son reales y están documentadas. La pregunta no es si coinciden con las descripciones proféticas de las Escrituras. Coinciden con una precisión que desafía la explicación por casualidad. La pregunta final es personal y profunda, y no puede ser respondida por nadie más que por cada persona en su propio corazón y en su propia conciencia. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con lo que estás viendo? ¿Cómo va a cambiar tu vida el reconocimiento de que los tiempos en que vivimos son extraordinarios y que las señales de algo más grande se acumulan con una velocidad e intensidad sin precedente? ¿Qué fundamento estás poniendo bajo tu vida en este momento? Un fundamento que pueda sostenerte cuando todo lo que puede ser sacudido sea sacudido. Estas son las preguntas que los eventos de Jerusalén plantean no solo en abstracto, sino en lo más concreto y personal de cada vida individual. Y son preguntas que merecen una respuesta honesta y reflexiva de cada persona que ha llegado hasta este punto de la historia con los ojos abiertos a lo que está ocurriendo en la ciudad, que el mundo no puede dejar de observar. La guerra que se desarrolla en el Medio Oriente en este momento no comenzó con el primer misil que fue lanzado en esta fase del conflicto. Comenzó con décadas de tensiones acumuladas, de ideologías en choque, de promesas hechas y rotas,
de alianzas construidas y destruidas. El régimen iraní, que llegó al poder en 1979, desde el principio declaró su hostilidad hacia Israel y hacia el orden mundial occidental, y durante 45 años ha construido metódicamente la capacidad militar, la red de alianzas regionales y el arsenal tecnológico, necesarios para convertir esa hostilidad declarada en amenaza real. Las operaciones que Israel y los Estados Unidos lanzaron cuando evaluaron que el peligro nuclear iraní había alcanzado un umbral de urgencia inaceptable no fueron una escalada repentina, fueron el resultado de décadas de evaluación y preparación que finalmente alcanzaron el punto de no retorno. La velocidad con que el conflicto se extendió más allá de sus fronteras originales ilustra algo que los observadores del Medio Oriente han advertido durante mucho tiempo: que en esta región, más que en ninguna otra, los conflictos raramente se quedan contenidos dentro de las fronteras donde comenzaron. Yemen, Bahrein, Pakistán, Afganistán, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, todos se han visto arrastrados de una manera u otra hacia la dinámica de este conflicto, y la entrada de Rusia y China como suministradores de misiles y poder de fuego para Irán transforma lo que podría haber sido un conflicto regional en algo con dimensiones verdaderamente globales que afectan las estructuras del orden mundial. Esto no es simplemente una disputa territorial o una diferencia de política entre estados vecinos. Es una confrontación entre visiones del mundo radicalmente diferentes sobre el futuro del Medio Oriente y sobre el papel de la fe religiosa en la política de los estados modernos. El ataque a bases militares del Reino Unido en Chipre fue el momento en que la guerra cruzó definitivamente hacia el territorio europeo, un umbral que muchos habían esperado que nunca se cruzaría. Con ese ataque, las garantías de seguridad colectiva que rigen la política de defensa de las naciones europeas y atlánticas pasaron de ser abstracciones tratadas a ser compromisos que debían activarse. La autorización del Reino Unido para que los Estados Unidos usaran sus bases militares para operaciones contra los sistemas de misiles iraníes es parte de ese proceso de activación de compromisos que durante décadas habían permanecido en el ámbito teórico. Y cada vez que una nueva nación activa sus compromisos de seguridad colectiva, en respuesta a este conflicto, el círculo de países directamente involucrados se amplía de maneras que hacen cada vez más difícil ver un camino hacia la contención. La figura luminosa que apareció en el cielo sobre Jerusalén después de las tormentas y las inundaciones es la señal que más ha perturbado a los observadores creyentes de todo lo que ha ocurrido en esta serie de eventos. No porque sea la más dramática de las señales en términos objetivos. Los misiles que vuelan sobre los lugares sagrados son más dramáticos en el sentido político. Las tormentas de granizo son más dramáticas en el sentido meteorológico. Pero la figura luminosa que muchos testigos describieron como Jesús rodeado de ángeles toca algo en la conciencia de los creyentes que ninguna otra señal puede tocar de la misma manera. Es la posibilidad de que lo que las escrituras prometen esté comenzando a materializarse de maneras visibles para quienes tienen ojos para ver. Y esa posibilidad, por más que la razón ordinaria la cuestione, es la que más profundamente mueve el corazón de las personas de fe. Los testigos que describieron esa figura insistieron en que lo que vieron era diferente de cualquier efecto visual causado por la actividad militar en el cielo nocturno. No era el parpadeo de una bengala, no era el movimiento de un avión, no era el destello de un sistema de interceptación de misiles iluminando las nubes. Era algo que permanecía, que se elevaba lentamente, o que poseía una luminosidad que los observadores describieron como diferente en calidad de cualquier luz artificial que hubieran visto antes. Los escépticos ofrecieron explicaciones, los creyentes ofrecieron su testimonio personal, y al final, como ocurre con todas las señales de este tipo, cada persona que escucha el relato tiene que decidir por sí misma qué peso darle en el balance de todo lo que está observando. Las palabras del libro del Apocalipsis, que dicen que Él viene con las nubes y todo ojo lo verá, resonaron con una fuerza particular para quienes vieron u oyeron los relatos de lo que apareció en el cielo de Jerusalén esa noche. Porque si hay un lugar en el mundo donde esas palabras tienen su más profunda resonancia histórica y profética, es precisamente Jerusalén. La ciudad donde las palabras del Apocalipsis fueron dirigidas originalmente. La ciudad que las profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento
señalan repetidamente como el escenario del regreso del rey, la ciudad sobre cuyas murallas los ángeles prometieron en el libro de Hechos que él volvería de la misma manera en que partió. Si algo que se asemeja a lo que las escrituras describen va a aparecer en el cielo, en algún lugar del mundo, no hay lugar más congruente con la profecía que el cielo sobre Jerusalén en un momento de guerra, conflicto y señales acumuladas. Los que viven en Dubái y en los Emiratos Árabes Unidos, los que viven en Irán, los que viven en cualquiera de las regiones directamente afectadas por este conflicto, saben lo que significa tener miedo de lo que el día siguiente puede traer. No es un miedo abstracto, ni un tema de conversación para los salones académicos. Es el miedo concreto de quien sabe que la guerra está físicamente cerca, que las decisiones que se toman en salas de guerra, lejos de tu ciudad, pueden determinar si mañana tu ciudad seguirá existiendo con la misma forma que tiene hoy. Y ese miedo es completamente humano, completamente comprensible, completamente legítimo. La fe no elimina ese miedo de manera automática, pero puede ofrecer un fundamento que no tiembla cuando todo lo que puede ser sacudido está siendo sacudido. Y eso es algo que ningún análisis político ni ninguna estrategia militar puede proporcionar de la misma manera.